para quienes quizá no pudieron asistir la vez pasada. Y este es un curso, pues curso suena un poco pretencioso, pero digamos que es una serie de sesiones de estudio sobre el capitalismo en Colombia, basados en un libro que publiqué con apoyo de la Célula hace un par de meses, que se titula Colombia, el capitalismo es el problema. El propósito es eh, tomar unos conceptos básicos del capital de Marx y utilizarlos, aplicarlos para leer y estudiar elementos de la estructura y la dinámica del modo de producción capitalista. En la sesión pasada comenzamos mirando la introducción del libro y el numeral 1. Yo había enviado capítulos, realmente en el libro están numerados de 1 a 32 y divididos por partes, por unas grandes secciones. Y para esta sesión habíamos sugerido la lectura de los numerales 2 y 3, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y la idea normalmente es que yo hago una exposición. La vez pasada creo que se tomó más o menos una hora, un poquito menos quizá, y que luego tengamos un tiempo para preguntas, comentarios, críticas, observaciones. En la medida de lo posible, estamos invitando a los participantes a que hagan preguntas, comentarios y observaciones sobre la materia que estamos abordando. Yo sé que a veces hay interés en otros temas o vamos muy rápidamente hacia desarrollos posteriores, pero pues eso implica que pues quizá nos salimos específicamente de los temas tratados. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues vamos por partes y vamos a ir relativamente lento. Las lecturas pues no toman demasiadas páginas, no son demasiadas páginas, perdón. Creo que para esta oportunidad íbamos de la página 35 a la página 50. Entonces, este es el esquema que vamos a desarrollar. Esta es la segunda sesión. Tenemos previstas 16 sesiones, muy parecido a lo que sería como el curso de un semestre académico. Y entonces vamos a iniciar con el numeral 2, que se titula La división social del trabajo, fundamento y resultado de la producción de mercancías. Habíamos visto en la sesión anterior alguna información sobre el Producto Interno Bruto en Colombia. Y partimos de la producción total del país, que es el equivalente de la riqueza material de un país. La riqueza material, pues consiste en los valores de uso, en los objetos, bienes y servicios útiles que satisfacen necesidades. Lo que hace el DANE es sumar todo lo que se produce durante un año determinado, partiendo inicialmente de unidades físicas, valores de uso, sillas, litros de leche, camisas, y que cada uno de estos objetos tiene un precio determinado, sumando esos precios y entonces el DANE nos hace un estimativo en una investigación que se llama las cuentas nacionales del valor del producto del país. A su vez, hace una medición complementaria que es restarle al producto total lo que se utiliza para producir. El DANE lo llama el consumo intermedio, materias primas y demás gastos necesarios para producir. Si se resta esto del producto, nos queda el Producto Interno Bruto o valor agregado, que son conceptos muy parecidos, hay una pequeña diferencia. El valor agregado es Ya se estoy produce, oyendo. lo que se produce adicionalmente durante un año determinado. Y es el indicador que más se usa, y que más se usa en la información cotidiana, en las noticias, en el seguimiento a las políticas públicas, el Producto Interno Bruto o valor agregado. Lo que estuvimos ¿Qué mirando pasó? la vez pasada fue Trabajo así hoy. algunas citas. Por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé, Constanza, será usted. Mira a ver si tengo el micrófono Eh, abierto. eh, Sí, sí, apágalo. por favor. Y estuvimos mirando algunas cifras de la magnitud
el crecimiento del Producto Total. La cifra en sí, una cifra de magnitud no le dice a uno mucho, si a uno le dicen que el Producto Interno Bruto de Colombia es 1.4 billones de pesos, es decir, millones de millones, pues, ¿qué significa esto? Uno lo tiene que comparar con algunas cosas. Lo tiene que comparar con otros países o lo tiene que comparar con respecto a otro año. La comparación año a año, pues nos muestra el crecimiento. Crece el producto de un país de un año a otro, decrece, se mantiene igual. Vimos alguna información sobre eso que muestra que en Colombia casi siempre crece, no a unas tasas de crecimiento muy elevadas, pero crece. Y vimos también el indicador que es más útil del Producto Interno Bruto por habitante, que se permite comparar mejor entre países, porque le dice a uno realmente cuánto de lo que le correspondería a cada persona, pues hipotéticamente es una división simplemente matemática. Pero el dato que vimos la semana pasada nos mostraba cosas interesantes aún en una sociedad pobre comparativamente con otros países capitalistas más desarrollados como la colombiana. Si se dividiera el Producto Interno Bruto entre todas las personas por partes iguales, daría una cifra de más o menos 7.5 millones de pesos para un hogar de 4 personas. Es decir, el país tiene los recursos suficientes para eliminar la pobreza y la miseria. Pero evidentemente, pues, los tiene en los bolsillos de unos pocos. Pero queríamos partir entonces en esta sesión de la riqueza, del producto, del agregado, del total. Esas cifras no dicen mucho en sí mismas, hay que seguir profundizando. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se elabora el producto? Ya mencionamos algo rápidamente en la sesión pasada que iremos viendo en sesiones, a lo largo de las sesiones, y es que hay diferencias con respecto al tipo de trabajo que se realiza. Hay trabajo asalariado, vamos para allá, pero hay trabajo no asalariado en Colombia. Es decir, el producto que el DANE mide incluye distintos tipos de trabajo. A eso le vamos a dedicar un tiempo y vamos a mirar con un poco más de detalle. Entonces vamos a entrar en materia del tema, en el tema de hoy, que se refiere a la producción mercantil. Esto suena muy obvio, pues es algo dentro de lo cual todos vivimos inmersos, vivimos en un mundo de producción de mercancías, vivimos en un mundo en el cual todo el tiempo estamos relacionándonos con mercancías. La mercancía es un objeto que tiene valor de uso y valor de cambio. Es un objeto que tiene valor de uso en la medida en que satisface necesidades. Una mercancía permite satisfacer la necesidad de alimentación, de vivienda, etcétera, etcétera. Y es necesario que tenga un valor de uso. Pero además, en principio, en la manera como aparece cotidianamente, tiene un valor de cambio, tiene un precio en dinero. Esa es una realidad pues, de esta sociedad. Dentro de los valores de uso, es bueno tener en cuenta, a veces hay quienes dicen son solo los objetos concretos que se separan claramente del productor, por ejemplo, una mesa, pero también está una carrera de taxi, está una clase de odontología, está una obra de teatro. Hay valores de uso cuya producción coincide con su consumo y que no se materializa en un objeto aparte. No sé si vi que alguien levantó la mano, pero no veo el nombre. ¿Es César? Ah, perdón. ¿Sí? ¿César? Profe, ¿usted está haciendo presentación de PowerPoint? ¿No hay? ¿No hay No la presentación? estamos viendo, profe, tiene que darle Ah, para compartir. ya. Pero ¿por qué no me habían dicho? Lila me había dicho que se estaba viendo perfecta. Cuando Profe, yo usted le lo puse por perdió la el imagen. WhatsApp un mensaje diciéndole Ya. que no había Bueno, presentación. paremos y miramos porque dice en compartir, aparece aquí en compartir, entonces ya reviso. Qué pena con ustedes, qué No, vergüenza, profe, pero no hay problema. ya revisamos qué pasó, porque aquí a mí me parece que aparentemente estaba compartiéndola. A ver, Profesor, en el ensayo se veía muy bien, ahora sí se ve. ¿ahora Ah, se ve nuevamente o no? sí, se ve nuevamente. Sí, perfecto. Bueno, no sé qué habrá pasado, me disculpan, me avisan, no, a veces me concentro en y no había visto mensajes, ni WhatsApp, ni nada.
Me avisan, por favor. Entonces, estamos hablando de la producción mercantil, que es la producción de mercancías, y estaba en el punto en que les mencionaba que los valores de uso no necesariamente tienen que ser objetos materiales independientes. Un valor de uso es también un servicio, una actividad que satisface una necesidad en la cual el productor está creando el valor de uso, por ejemplo, en la obra de teatro o en una clase, y al mismo tiempo el comprador la está consumiendo, o en la carrera de taxi, muchos casos similares en la sociedad capitalista. Y en la sociedad colombiana la mayoría del producto son mercancías. La gran mayoría del producto son mercancías. No todas, vamos a mirar eso también luego. Hay alguna producción, la producción, por ejemplo, en el hogar, el trabajo doméstico, o la producción de un campesino que consume parte de lo que produce. Hay valores de uso que no se venden, que no se convierten en mercancías. Pero la gran mayoría son mercancías. La gran mayoría del producto colombiano son mercancías. Y por eso es bueno tener en cuenta esta distinción entre la producción mercantil y la producción no mercantil. Un rasgo característico, esencial e indispensable de la producción capitalista es la producción de mercancías, la producción mercantil. Vamos a desarrollar eso ahora adelante, vamos a precisar pues algunas ideas sobre esto y las implicaciones que tiene. Entonces, es una primera característica básica, es una relación social de producción. La producción de mercancías es una manera de producir. Entonces, vamos a desarrollar algunas ideas sobre esto. Ya habíamos mencionado la sesión pasada que es una producción por parte de productores privados independientes. Entonces, en esta sociedad, la gran mayoría de la producción la hacen productores privados, que son independientes hasta cierto punto, son independientes en cuanto a que tienen un margen de autonomía para tomar unas decisiones. Y cada productor produce valores de uso que le sirven a otros. Evidentemente, quien produce una mesa, pues usa mesas, pero quien se especializa en producir mesas, o la fábrica que produce mesas, produce una enorme cantidad de mesas, no vive solo de mesas. Produce mesas y vende mesas para cambiarlo por dinero y poder comprar lo que producen otros, poder comprar leche, poder comprar camisas, poder comprar zapatos. Entonces, hay una producción de valores de uso para otros, lo que quiere decir que es una independencia o una autonomía relativa, porque todos los productores hacen parte de una división social del trabajo. En esta sociedad todos estamos inmersos en una división social del trabajo. Es algo que no lo creamos conscientemente, pero ahí estamos. Ahí estamos todos metidos y obligados a intercambiar para conseguir lo que necesitamos. Y esta división no es consciente ni planificada. Este es uno de los rasgos particulares que al final vamos a abordar con un poquito más de detalle. La distribución se puede observar a distintos niveles. Hay una distribución del producto entre diversas ramas de producción. Ese producto total que mirábamos, que nos daba el dato del DANE, se divide entre diversas ramas de producción, se divide además entre empresas. Hay una distribución de las empresas en todas las ramas de producción y además hay una distribución de los trabajadores. Y sobre eso es que hay unas estadísticas en el libro que ahora miraremos. El producto total se divide en grandes ramas de producción. Dentro de cada rama se puede desagregar hasta llegar al nivel de producto. Entonces, el producto total de Colombia es la suma, el agregado de una enorme cantidad de productos que se pueden agrupar por ramas y que además esa agrupación nos permite ver la proporción de cada rama de la producción. Nos permite decir, bueno, cuánto pesa la industria, cuánto pesa la agricultura, qué importancia tienen los servicios de comunicación. Uno puede mirar la estructura de la producción. El DANE incluye comercio y finanzas dentro de esas ramas de producción, pero el comercio y las finanzas no producen mercancías. Entonces, se los menciono, porque aquí aparece una primera característica curiosa. Bueno, ¿por qué aparece al lado de la producción agrícola, de la producción de la papa, o de la producción manufacturera, la producción de una camisa, o de la producción de una vivienda, también el comercio
y las finanzas, que cumplen es una labor necesaria dentro del proceso global de la producción, pero que es diferente a la producción de valores de uso. Cumplen la función de comercializar o cumplen la función de financiar, de administrar el dinero, de prestar dinero para que se pueda hacer la producción. Sobre eso también haremos algunas precisiones. Espero que se vea la tabla. Entonces, el DANE nos da información como esta. ¿Cómo se distribuye el producto entre ramas de producción? Entonces, uno puede ver ahí están 3 columnas, valor, está calculado el PIB, el valor agregado. El valor agregado es un cálculo quitando unos impuestos. Y si miran la última columna, ahí se alcanza a ver más arriba el 100%, y uno encuentra que, por ejemplo, la industria manufacturera pesa el 12%, que comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos el 11%, que la administración pública, pero más educación, salud, pesa el 14%. Hay unos sectores que pues pesan mucho menos, construcción pesa el 4%, las actividades financieras y de seguros el 4.3%. Bueno, esta información del DANE nos permite ver cómo se distribuye el producto en ramas de producción. Claro, dentro de cada rama se puede a su vez mirar mucho más desagregado. Entonces va a haber producción dentro de la agricultura, de la primera, de la ganadería, de la silvicultura. Dentro de la agricultura va a haber una división entre una cantidad enorme de artículos, el arroz, el café, la papa, la yuca, etc. Y lo mismo ocurre con cada uno de los sectores. Algunos obviamente tienen más desagregación que otros. Pero esto es para mostrarles, aquí tenemos es una foto, pero es una foto que refleja un proceso. Hay un proceso de distribución de la producción entre distintas ramas, y dentro de las ramas, dentro de distintos productos, hay una actividad concreta, real, tangible, que produce valores de uso, y esto es lo que el DANE suma para dar el valor total y el valor total del PIB, y bueno, las otras cifras que hemos visto. Pero lo que hay aquí es una distribución de la producción del país en una gran cantidad de actividades. Esto implica que hay una distribución de las empresas por ramas de producción. Entonces, para producir ese producto, pues hay empresas. La Cámara de Comercio, la Confederación de Cámaras de Comercio, nos dice que hay 1.7 millones de empresas registradas. Estas empresas, pues, son los productores privados. En principio, fíjense que estamos hablando de productores privados englobando, pues, todos los productores privados, pero, pues, evidentemente hay muchas diferencias. Y las empresas están distribuidas. Entonces hay empresas en cada uno de los sectores que veíamos del DANE. Ahora veremos en la tabla siguiente que la Confecámaras hace una clasificación un poquito más desagregada. El sector que más empresas tiene es el comercio. Nos dice Confecámaras que el 98% son microempresas y pequeñas, el 2% son grandes y medianas, 35.000 empresas. Es bueno tener esto en cuenta. Se habla con frecuencia del enorme tejido empresarial, de la importancia de la empresa privada en Colombia, de la gran masa de gente que está vinculada a la actividad empresarial, pero el 98% son microempresas o empresas muy pequeñas. Veremos luego cómo en gran medida esa gran cantidad de microempresas son actividades muy precarias de subsistencia en la gran mayoría de casos. En otros casos son una fuente de escape de las personas que no consiguen un trabajo asalariado para poder subsistir de alguna forma, y que realmente uno no lo puede ver como una gran fortaleza de la economía el que exista esa enorme red empresarial, sino más bien como un conjunto de acciones que la misma gente ha desarrollado por sí misma para encontrar en lo que tradicionalmente llamamos el rebusque, una forma de encontrar ingresos para vivir. Y 2% son grandes y medianas empresas, 35.000 del 1.700.000. Esas 35.000 concentran la gran mayoría de la producción, la gran mayoría del producto, la gran mayoría del valor agregado y, como veremos luego, la gran mayoría de las ganancias. Entonces, en la siguiente tabla, que la suministra Confecámaras, se puede ver esa distribución. Están por actividades económicas y están por tamaños de empresas y el total. El gran total, 1.7 millones, son muchas.
Comercio, como les mencionaba, tiene una gran cantidad, 700.000, que pues supera a los demás sectores. En la industria manufacturera hay 183.000, en la agricultura 34.000. Bueno, ahí están la información que es de las empresas que están registradas en las cámaras de comercio. Puede haber actividad de muchas otras que no están registradas, obviamente, pero esta es la información que captura Confecámaras. Pero lo que me interesa aquí mostrar es que hay una gran cantidad de unidades productivas. Estas unidades productivas son los productores privados que elaboran el producto del país. Son los productores privados formalmente autónomos y aparentemente independientes, pero formalmente no significa que no tengan un margen de autonomía. Sí, cada una de estas pequeñas empresas o medianas o grandes toma decisiones sobre la producción, sobre las ventas, compite con las demás, actúa, son los agentes de la producción, de los valores de uso y del valor de la economía. Y finalmente, pues también se distribuye el personal ocupado. Los trabajadores se distribuyen por ramas de producción. Entonces, todos quienes tenemos alguna ocupación, pues estamos ocupados en alguna de estas ramas de producción que menciona el DANE y estamos vinculados o contratados a alguna de estas empresas. Son cerca de 23 millones de personas, en la estadística que vamos a ver, de personas ocupadas, que pues dedican una cantidad de horas de trabajo que se distribuye también por ramas de producción. Entonces, finalmente lo que hay detrás de todas las empresas y los productos y los valores de uso es el tiempo de trabajo de millones de personas que elaboran los valores de uso. Esto todavía es a un nivel pues, bastante agregado, hay que irlo especificando. Pero es para tener digamos, una aproximación a las magnitudes. El tiempo de trabajo total de la sociedad está distribuido. Está distribuido, en algunas se dedica mucho más tiempo en el comercio, en la agricultura, otros en la industria manufacturera, pero la realidad, lo que ocurre como proceso durante todo el año, es una cantidad de gente realizando una actividad concreta con la finalidad de elaborar unos valores de uso y gastando una determinada cantidad de tiempo. El sector comercio y reparación, que ya veíamos que tiene muchas empresas, ocupa más o menos 4 millones de personas, agropecuario 3 millones, la minería del sector financiero ocupan mucho menos que la información que nos da el DANE. Esta información la produce el DANE periódicamente. El total de ocupados 23 millones en la fecha de diciembre del 2023. Y entonces ahí uno ve que en la agricultura, ganadería hay 3.2 millones, en la industria manufacturera hay 2 millones, en el comercio hay 4, en las actividades financieras hay 445.000, en la minería hay solo 380.000. Entonces el conjunto de la población colombiana trabajadora, estos son los ocupados. Bueno, luego veremos que hay otros que quisieran estar ahí, pero no lo logran, que están desocupados. Pero estos son los ocupados, están distribuidos también entre las distintas ramas de producción. Entonces, hay una división del trabajo, es una realidad en la economía colombiana, una división del trabajo. Ese trabajo hace parte de empresas de distintas características, por ahora solo estamos diciendo empresas, con una distinción solo por el momento en cuanto al tamaño, y elaboran todos los valores de uso que a su vez tienen un valor de cambio, un precio, que es el producto que mide el DANE en pesos anualmente, como resultado de un conjunto de actividades o procesos productivos. Esto es un hecho, eso es la información. Puede haber algunas limitaciones en que no se captura toda la información, etc. Pero esto refleja bastante bien lo que es la realidad de cómo se produce el producto. 23 millones de personas en 1.7 millones de empresas distribuidas en un conjunto de ramas de producción. De aquí salen muchas observaciones y análisis y debates para temas económicos. Por ejemplo, hay muchos economistas y el gobierno
del pacto histórico lo ha mencionado, que ve que el peso, por ejemplo, de la industria manufacturera es muy bajo, 12.5%, y se piensa que eso es un fenómeno negativo. Se habla de la desindustrialización del país, es importante hacer acciones para industrializarlo, porque se considera pues, que es fundamental para el desarrollo económico el que exista una mayor importancia de la industria manufacturera como la han tenido históricamente otros países mucho más desarrollados. Pero yo quisiera hacer énfasis por ahora en este tema de la división del trabajo, que es lo que vamos a tratar de mirar ahora, profundizar un poco en las nociones y las explicaciones que hay alrededor de esto. Que es mirar, ya hemos venido diciendo varias cosas, numeral 3, las características de la sociedad productora de mercancías. Recuerden, un rasgo característico de la sociedad capitalista, uno es que es producción de mercancías, el otro gran rasgo es la división entre capitalistas y asalariados. Todavía no hemos llegado allá. Estamos mirando uno de los rasgos, la primera parte del libro se concentra en la sociedad productora de mercancías. Y entonces, repetimos, la mayoría de la producción es realizada por productores de mercancías. Y aquí se evidencia que existe una relación social general básica entre las personas como vendedoras y compradoras de mercancías. Esta noción de relación social es muy importante desde la perspectiva del capital y desde la perspectiva de las nociones que utilizan Marx y Engels. Y es que no solo se trata de examinar o discutir la parte técnica, física, material, qué tanto se produce, si se producen más bienes manufacturados o no, si se produce más minería, que es importante, es el fundamento, sino dentro de qué relaciones sociales se produce. Ese es el elemento distintivo desde la perspectiva del análisis marxista, las relaciones sociales de producción. Y una relación social de producción es como productores privados formalmente independientes. Y esto parece muy obvio, ¿sí? Parece muy obvio, pero resulta que es que no todas las sociedades se ha producido históricamente a partir de productores privados. Entonces es una característica específica o particular de la sociedad capitalista. Ha habido antes de la sociedad capitalista, pero en la sociedad capitalista tiende a que toda la producción sea por parte de productores privados formalmente independientes. Y es una estructura que existe, que es una realidad y que nos condiciona. Es necesario y obligatorio intercambiar mercancías para poder subsistir. Quien viva en una sociedad capitalista está obligado a hacerlo, no es algo que pueda, de lo cual pueda escapar. Tiene que producir y vender algo para poder conseguir el dinero, para con ese dinero poder conseguir los otros bienes que necesita para vivir. Todos estamos inmersos dentro de este tipo de sociedad. Entonces es necesario y obligatorio, no es algo opcional. Es una estructura que se nos impone y que nos determina un comportamiento específico. Adam Smith hablaba de un rasgo de la naturaleza humana, una especie de rasgo esencial de todos los seres humanos y era la propensión a intercambiar. Desde esta perspectiva, desde el análisis que hace en el Capital Marx, no es que sea una esencia humana, es que en esta sociedad estamos obligados a hacerlo y lo naturalizamos. Lo vemos como algo normal, natural, no vemos otra opción. No concebimos que exista otra posibilidad. Entonces, mientras que Smith lo que hace es tomar una realidad empírica concreta y interpretarlo desde una perspectiva como si fuera una esencia humana, más lo que se va a preguntar es ¿y por qué? ¿De dónde surge? Esto no ha existido siempre. No es un rasgo esencial de los seres humanos. Y la otra característica que se observa en esta forma de producción es que no es una producción coordinada y planificada, sino una producción atomizada. Entonces, nadie pone de acuerdo a los productores. 1.7 millones de productores, de empresas privadas, no se sientan y se ponen de acuerdo para decir cuánto va a producir cada cual, sino que cada cual toma las decisiones buscando su propio interés, buscando obtener
sus ganancias o buscando mejorar la satisfacción de sus necesidades. No hay una coordinación y una planificación previa. No existe. Finalmente, cuando el DANE mide el producto y nos presenta o con FECámaras la información, uno encuentra que hay una división del trabajo, pero no es el resultado de una distribución consciente, no es el resultado de una decisión consciente de la sociedad, de decir, bueno, ¿quiénes van a ir a producir camisas y quiénes van a ir a producir leche para satisfacer las necesidades de toda la gente? No. Cada cual está actuando en la búsqueda de su interés particular, de su beneficio privado. La división del trabajo no es definida por el Departamento Nacional de Planeación. Hablamos de planeación, pero pues el Departamento Nacional de Planeación no planifica lo fundamental y no puede. En esta sociedad es imposible, porque es una sociedad organizada de una manera tal que no permite la planificación y la coordinación. Y es un rasgo que existe, está ahí, es un hecho. El punto es interpretarlo, el punto es tratar de entenderlo y tratar de ver cómo surgió y qué posibilidades hay de cambiarlo. Para la mirada cotidiana, para quien se mueve sin preguntarse mucho, pues simplemente es la sociedad que encuentra y pues tiene que aprender a ser lo más hábil posible para defender su propio interés y para competir, que es una sociedad, obviamente, de competencia, no es una sociedad de cooperación. Y entonces, todos, queramos o no, estamos vinculados mediante la venta y la compra. Todos los productores privados venden y compran, todos vendemos y compramos. Estamos obligados a hacerlo. Y para hacer eso, evidentemente, pues tenemos que conseguir de alguna manera el dinero, vendiendo algo, para con ese dinero comprar algo. Entonces, este es un rasgo de esta sociedad y de una relación social básica de la sociedad capitalista. La cooperación no es acordada previamente. Finalmente, Smith lo destacaba también, pues hay una cooperación, porque el panadero produce lo que necesita el carnicero y el carnicero produce lo que necesita el zapatero, el carpintero, etcétera, etcétera. Entonces, Smith valoraba mucho esto y los defensores del capitalismo, de los economistas modernos, pues valoran también esto como una virtud del mercado. Pero es algo que resulta de una competencia, que resulta de unas acciones no definidas ni concertadas previamente, y eso pues tiene sus implicaciones, ahora veremos. Y las relaciones se dan entonces mediante el cambio de cosas. Por eso se habla de la cosificación de las relaciones sociales. Las relaciones sociales se materializan, se producen a través del intercambio de cosas, y las cosas adquieren un valor, un precio, que en últimas es la expresión de un trabajo. Entonces, las relaciones entre los seres humanos en esta sociedad aparecen cosificadas. El trabajo privado y concreto de cada productor, de cada uno de estos 1.700.000 productores privados, solo se convierte en trabajo social una vez consigue vender los productos. Antes de que los venda, no se ha convertido en trabajo social. La venta es lo que valida, por eso la idea de valor, que mi trabajo hace parte del trabajo del conjunto de la sociedad. Si yo no vendo, produje mesas o produje camisas, si no las logré vender, gasté tiempo de trabajo, sí, gasté insumos, sí, gasté un dinero, pero mi producto, si no lo vendo, no se me transforma en dinero, entonces no va a ser parte del trabajo social, es como si fuera un trabajo perdido. Y en esta sociedad, como he venido diciendo, la coordinación se realiza mediante el mecanismo de los precios y la relación entre la oferta y la demanda. El precio es la expresión monetaria del valor de las mercancías, todo el mundo lo ve, y lo que nos coordina es el mecanismo de los precios. Nos coordinamos a través de la venta y compra y el precio me da señales. Si de pronto el precio está muy, muy alto, pues quiere decir, bueno, de pronto hay oportunidades de producir más. Si el precio está muy bajo y de pronto no me cubre los costos, pues tengo que tomar decisiones, tengo que salir de este mercado. Y todo el tiempo los productores de mercancías y los poseedores de mercancías estamos pendientes del precio. Es una variable fundamental.
pero es una cooperación que no surge, no es consciente, no es planificada. Y puede ocurrir que en un contexto como este se generen crisis. Los productores no tienen suficiente información sobre la demanda y la producción de los demás. Puede ocurrir que se produzca demasiado y no se pueda vender. Menciono en el libro el ejemplo de la leche, pero hay innumerables ejemplos que ocurren cotidianamente en el capitalismo. Entonces, se produce demasiado de algún producto, lo cual en principio sería bueno. Hay más valores de uso, hay más riqueza, hay mucha leche, o hay mucha papa, o hay muchos automóviles, o hay muchos celulares. Se produce demasiado y no se puede vender. Hay a veces exceso de producción y de capacidad instalada. Hay momentos en que en la industria, y esas cifras las manejan los gremios, el DANE, hay una medición sobre la capacidad instalada que no se utiliza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una fábrica podría producir mucho más de lo que está produciendo, pero no produce más pues porque no lo puede vender. Y entonces esto ocurre al mismo tiempo, en el ejemplo de la leche, el señor director de Fedegan, Laforí, lo mencionaba, hay un exceso de producción de leche y al mismo tiempo una cantidad de niños que no tienen leche. Al mismo tiempo hay desnutrición. Entonces, esta sociedad produce este tipo de desequilibrios. En esta sociedad se da este tipo de fenómenos, que hay una capacidad enorme de producir, pero está limitado por la capacidad de compra, está limitado por la posibilidad real de la venta, porque es una producción atomizada, es una producción a partir de los intereses particulares de cada cual, es una producción en la cual cada productor no tiene información suficiente sobre todos los demás. Álvaro Alegría levantó la mano, ¿sí? Álvaro, ¿o fue equivocación? ¿Sí me escucha? Bueno, continúo y si no, pues me comenta. Y en esta sociedad ocurre que los economistas, defensores de este tipo de sociedad, los capitalistas, son enemigos de la planificación social. Uno de los temas de debate fuerte en la discusión de política y de política pública es con respecto a la planificación social, a la producción social, al socialismo, ¿sí? Hay una crítica profunda a las sociedades que pretenden coordinarse y articular la producción para satisfacer necesidades y son mecanismos colectivos de producción, de planificación, de organización y distribución de la producción, pero paradójicamente en las grandes empresas capitalistas al interior sí se planifica. Y se ha desarrollado toda una técnica de la planificación, que es toda una profesión, la planeación al interior de las grandes empresas, y entre más grandes las empresas necesitan más planificación, más capacidad de organización, más capacidad de control. Esta es otra contradicción que se observa en la sociedad capitalista. La producción social es atomizada, no coordinada, no planificada, pero al interior de la producción, sobre todo en las grandes unidades productivas, es muy importante la planificación, es muy importante la definición de objetivos y metas colectivos, la distribución de la fuerza de trabajo de acuerdo con criterios técnicos, con mecanismos de seguimiento y de control bastante estrictos. Entonces, esa es una característica de esta sociedad. Por un lado, una producción anárquica, atomística, pero por el otro lado, al interior de esa producción anárquica, atomística, hay una gran planificación dentro de las grandes unidades. Otro ejemplo, además del de la leche, que menciono rápidamente en el libro, lo remito en una nota de pie de página, un artículo. Hay una cantidad enorme de recursos destinada en estas sociedades a alimentar animales domésticos, mientras que hay desnutrición e incapacidad, por ejemplo, de comprar leche por parte de familias de trabajadores de bajos ingresos. Un economista muy famoso de la economía neoclásica, la economía tradicional, defensora del capitalismo, Paul Samuelson, se hacía esa pregunta, se la hacía un poco en forma retórica. ¿Será que el mercado está funcionando mal? O sea, no funciona bien.
si se da una situación como esta en la cual resulta que se están destinando una parte enorme de los recursos de la sociedad a alimentar las mascotas y no a alimentar a los niños? Y Samuelson contestaba con bastante, digamos, simpleza, pero honestidad: no, el mercado funciona muy bien, porque el mercado tiene una labor de asignación de recursos, y el mercado capitalista pues pone los valores de uso en las manos de los que tienen el dinero, los dólares. Entonces, en ese sentido, está haciendo bien su trabajo. El problema no es del mercado, el problema es, dice Samuelson, de una distribución del ingreso defectuosa. Entonces, estos economistas como que separan, rompen la estructura completa de la sociedad, y es como si por un lado estuviera los temas políticos y la distribución del ingreso, y por el otro el funcionamiento del mecanismo del mercado. Pero el hecho concreto es que no es una sociedad planificada y coordinada, que la falta de coordinación y planeación puede conducir a sobreproducción, que es uno de los elementos de las crisis. Existe la posibilidad de desequilibrios, y que además el exceso de producción tiene consecuencias negativas para muchos productores. Es una sociedad muy característica esta. Normalmente se sufre, pues si se dice que hay problemas de pobreza, dificultades para satisfacer necesidades en una sociedad, porque no hay suficientes bienes y servicios. Y resulta que en esta sociedad se sufre porque hay exceso de producción. Pues sufren algunos productores con frecuencia, no es un fenómeno aislado. Por exceso de capacidad de producción se lleva en algunos momentos determinados a pérdidas, a crisis, a cierre de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya les mencionaba, pues un fenómeno no tan dramático, pero persistente, es cuando hay capacidad instalada subutilizada. Es increíble, pero con la capacidad que existe en las empresas colombianas se podría producir mucho más para satisfacer necesidades. Pero esta sociedad opera así, opera con ciclos de producción, con crisis periódicas. A los economistas nos enseñan en las facultades que la economía trata de la asignación y producción de recursos en un contexto de recursos escasos, pero lo que uno ve es que hay un enorme desperdicio de recursos. Entonces, es engañosa esta idealización del mercado. El mercado conduce a toda esta suerte de problemas. Y hay uno que veremos más adelante que es quizá el más grave. Hay en nuestra sociedad un exceso de una mercancía que se llama fuerza de trabajo. Y hay una gran cantidad de gente tratando de vender la fuerza de trabajo que no la puede vender. Y entonces, ¿cómo así que es una sociedad con recursos escasos si se da el lujo de tener, por ejemplo, en Colombia, 2,5 millones, 3 millones de personas permanentemente desocupadas, queriendo trabajar, más otra gran cantidad trabajando en una serie de oficios muy precarios, con muy baja productividad y obviamente con muy bajos ingresos? Entonces, aquí hay un debate, es uno de los debates profundos en la sociedad capitalista. ¿Sí? Este debate entre el mercado, la libertad, el mercado, la planificación, que en últimas es el debate entre capitalismo y socialismo, sin que todavía habíamos examinado, no hemos llegado a la relación social de producción entre capitalistas y trabajadores asalariados. El mercado, la libertad de mercado se defiende por parte de la mayoría de los economistas y políticos. Ese es uno de los debates permanentes, cotidianos, que se exacerba más en algunos momentos, pero es uno de las diferencias grandes en cuanto a la concepción de la sociedad. Y como mencioné, creo, en la primera sesión, se discute mucho, incluso por sectores progresistas o de izquierda, sobre los problemas de la mercantilización en esta sociedad, el problema de que se mercantilice la salud, la educación o la vivienda, pero se discute mucho menos sobre el problema de que se mercantilice la fuerza de trabajo. A eso nos vamos a referir más adelante con mayor detalle. Entonces hay una crítica permanente y feroz a una sociedad basada en la asociación de productores libres, propietarios en forma colectiva. Es la pelea con el socialismo. Es una discusión permanente de tratar de mostrar las deficiencias de la producción colectiva, que tiene pues un fundamento, y obviamente encuentran un material muy, muy sustancioso en decir que, por ejemplo, la Unión Soviética fracasó pues porque esos mecanismos de producción colectivos son inferiores, no tienen la misma capacidad del mercado, que es más libre, y el mercado es capaz de coordinar una gran cantidad de productores y de sectores y de empresas sin que haya una autoridad central que esté controlando toda la producción, escondiendo todos los defectos que pueda tener
ese mecanismo. Pero, como les mencionaba, al interior de sus empresas sí aplican la planificación. A nivel político, muchos de estos defensores del capitalismo muestran la producción colectiva, social, como algo contrario a la democracia y contrario a la libertad. Ese es otro de los grandes temas que se da en la discusión política en Colombia y en todos los países capitalistas. Pero al interior de sus empresas, estos mismos empresarios que defienden la democracia y que defienden la libertad, al interior de sus empresas no solo aplican la planificación, sino que tienen métodos autoritarios de organización, de división del trabajo y de planificación. Entonces, en esas empresas no hay democracia. Al interior de las empresas no se eligen por voto popular los gerentes. No hay distribución entre ramas del poder. No hay libertad de expresión. La mayoría de la gente y los 23 millones de ocupados viven en empresas en las cuales su vida cotidiana, que es la mayor parte del día que tienen dedicado a su trabajo en las empresas, ocurre en un contexto autoritario y no democrático. Algunas corrientes económicas de las tradicionales reconocen que hay fallas del mercado. Reconocen que hay desigualdad, monopolios, oligopolios, reducidas tasas de crecimiento, desequilibrios, crisis, pobreza, miseria. Bueno, ¿qué más? Una cantidad enorme de fallas. Es decir, el sistema capitalista tiene un mecanismo de mercado que lo consideran muy bueno, lo valoran, casi que es el gran invento que ha hecho la humanidad para asignar los recursos y para organizar la producción, pero tiene una cantidad de fallas. Estos economistas consideran estas fallas no como fenómenos esenciales, sino como cosas accidentales, como si no fueran propios o inherentes del capitalismo. Aquí la hipótesis de la que partimos es de que la desigualdad, la pobreza, la miseria, el desempleo, etcétera, son fenómenos inherentes, consustanciales, inevitables dentro del capitalismo. Y para estas corrientes económicas, pues se hace necesaria una cierta intervención del Estado. Pues es necesaria la intervención del Estado para corregir algunas de estas fallas. Esa es la lógica de estos economistas. Los libertarios más extremos al estilo Milei pelean con esto incluso, no reconocen las fallas del mercado. Para ellos la desigualdad no es ninguna falla, todo lo contrario, es algo natural e incluso necesario. Hay dentro de los mismos capitalistas defensores del sistema, pues hay corrientes, hay diferencias de énfasis. Pero las corrientes normalmente más asociadas a la socialdemocracia o a ciertos sectores progresistas dentro del capitalismo, pues dicen, sí, no, lo mejor es el capitalismo, pero el capitalismo genera unas fallas y tiene que intervenir el Estado para tratar de corregir esas fallas. Esa es, digamos, más o menos la lógica que hay detrás de estas posiciones. Pues las estoy diciendo en términos muy, muy generales. La posición de los libertarios extremos es que no, es que ni siquiera hay fallas del mercado, y Milei arremete con base en algunos de sus fuentes intelectuales, arremete contra los economistas que aceptan las fallas del mercado. Bueno, entonces, enfaticemos algunos puntos. Sociedad de productores en competencia y no en cooperación. No existe realmente una comunidad en esta sociedad. Es una sociedad de competidores, es una sociedad de individuos, empresas, personas aisladas buscando cada cual su propio interés. La comunidad es una comunidad ilusoria, por así decirlo. No existe, es una ficción. El vínculo es mediante el dinero, la compra y venta de mercancías, lo cual se considera un estado de cosas natural y eterno. Y tengamos en cuenta que veremos algo de esto más adelante. Hay una división social del trabajo, ya la vimos, división social en cuanto a los trabajadores, en cuanto a las empresas, en cuanto al producto, pero hay una división del trabajo al interior de las empresas. Entonces son dos fenómenos que coexisten dentro del capitalismo. Entonces al interior de una empresa, entre más grande, se divide el trabajo, entonces se decide para producir un automóvil o para producir una camisa, se distribuye, unas personas hacen una tarea, otras hacen otra tarea y entre todas, como un órgano colectivo, tienen un producto en común. A diferencia de la producción artesanal, no puede un solo trabajador decir el producto es mío, no, es el producto de un conjunto, de un grupo de trabajadores, de un colectivo de trabajadores. Entonces hay una división social y hay una división del trabajo al interior de las empresas. La división social del trabajo no es consciente, no es planificada, nadie distribuye, el Departamento Nacional de Planeación no distribuye. Es un resultado de interacción, de competencia. La otra división del trabajo es
consciente, planificada. Y en muchos casos bastante planificada. Incluso en el Estado se utiliza también. En el Estado se arma una entidad que va a cumplir unas funciones y se define que para cumplir estas funciones necesita una estructura, una división en áreas, en distintas áreas que a su vez se subdividen y se necesita un personal que se distribuye entre esas áreas y entre el conjunto de ese personal cumplen con las funciones, las tareas colectivas de esa organización. Esa segunda división social del trabajo y esa segunda planificación interior de las empresas es una especie de socialización dentro del capitalismo. Marx hablaba mucho de que el capitalismo iba creando los elementos de socialización, iba creando los elementos para una sociedad nueva y distinta, que en su seno, por sus propias contradicciones, se iba desarrollando los elementos de una sociedad diferente. Y entonces en las grandes empresas se muestran las virtudes y las ventajas, claro, dentro de las restricciones de que es empresas privadas que quieren obtener ganancias, pero se muestran las virtudes de la división del trabajo planificada, consciente, distribuida técnicamente, pensada. No el resultado anárquico, atomístico. Entonces, esta es una de las, digamos, características contradictorias de la sociedad capitalista. Entonces, a esos mismos capitalistas que se oponen a la planificación, hay que preguntarles si por qué al interior de la empresa no. ¿Por qué no les parece que sería bueno que se planificara la sociedad? ¿Por qué no les parece que sería bueno que la sociedad se dividiera el trabajo de una manera consciente, pensada, para satisfacer necesidades? Bueno, seguiremos, vamos a ver que en esta sociedad no se puede porque la lógica es otra. No es una sociedad que tiene como meta satisfacer necesidades. Repasemos muy brevemente, muy rápidamente, algo de fundamento teórico. Esto en el libro no está, ahí de pronto me menciona algunos puntos. Si ustedes se fijan, me imagino que la mayoría de los que está aquí alguna vez ha leído El Capital, partes del Capital o documentos introductorios al Capital, que esto está planteado en la primera parte del Capital, cuando Marx habla en la primera sección de la teoría de la mercancía, la teoría del valor y la teoría del dinero. Marx ya empieza a analizar qué es la mercancía, que tiene valor de uso y tiene valor, hasta analiza el valor tiene tres grandes dimensiones, la sustancia del valor, la magnitud del valor, la forma del valor. Marx analiza esto, pero lo que básicamente le interesa a Marx mostrar es, más que discutir y quedarse en el problema cuantitativo de la magnitud del valor, que interesa mucho y sobre todo le interesó mucho a los economistas clásicos, es responder a una pregunta: ¿por qué el trabajo en esta sociedad aparece bajo la forma del valor? En otras sociedades, la sociedad muisca o la sociedad inca o la sociedad azteca, ¿sí?, el trabajo no aparecía bajo la forma del valor. No quiere decir que fueran sociedades democráticas, podría haber autocracia, muchas otras cosas, pero la producción era una producción social, con unos criterios sociales para satisfacer necesidades de una sociedad, y no aparecía el trabajo bajo la forma del valor. En esta sociedad, dice Marx, sí, y la preocupación de Marx era tratar de explicar eso. Es que el asunto es la estructura mercantil. Los clásicos descubrieron que detrás de los precios había trabajo, pero nunca les preocupó ni les interesó discutir el por qué era que aparecía el valor. El valor es una propiedad que adquieren los productos del trabajo en unas condiciones sociales determinadas, es decir, en un tipo de relaciones sociales específicas, en este caso las relaciones sociales mercantiles, ¿sí? Y entonces esa es la gran, digamos, aporte de Marx, destacar ese punto. Marx lo que quiere en esos primeros 3 capítulos es indagar la forma de producción. Primer rasgo, falta otro, y otros más detallados más adelante, pero primer rasgo de esta sociedad, el hecho de que todo aparece expresado en precios, en dinero. Y lo que más ve, claro, a partir de los clásicos, pero Marx hizo muchos cambios con respecto a los clásicos, es que el punto es que el trabajo privado, lo que uno observa es, cualquiera de estas unidades productivas tiene un trabajo privado,
Concreto porque uno produce mesas y el otro produce camisas. Individual porque es mi actividad propia, distinta de los demás. Y mediante el cambio, mi trabajo privado se vuelve trabajo social, se vuelve parte del trabajo de toda la sociedad. Mediante el cambio, mi trabajo concreto se vuelve abstracto, ya deja de ser el trabajo del carpintero, o del trabajo del sastre, o el trabajo del productor de leche, para ser parte del trabajo de toda la sociedad. Esos 23 millones que dedican 8 horas al día a trabajar, pues generan una gran cantidad, una masa de trabajo social, y mi trabajo hace parte de la sociedad en la medida en que puedo vender las mercancías. Y que el gran punto, el gran interés, lo que es relevante, es que en esta sociedad, en la distribución del trabajo social, entre ramas de producción, se hace de una manera muy particular, no planificada, no coordinada, no consciente. Además, en la sociedad mercantil capitalista, las relaciones sociales aparecen como propiedad de las cosas, como si fueran una propiedad natural de las cosas. Una mesa es de madera blanca, pesa tantos kilos y tiene 1 metro por 60. Pero además vale 150.000 pesos. Y entonces, ¿qué es eso? Es decir, ¿es una propiedad de la mesa? Sí, pues sí, vale 150.000. Se vende. Si alguien yo pongo el precio y me dan 150, efectivamente. Pero es distinta a las otras propiedades. No es una propiedad física, es una propiedad distinta, pero es una propiedad que solo existe en un tipo de sociedad, no existe en todas. Se tiende a pensar que es como una propiedad natural de la cosa porque ocurre en esta sociedad, pero esa misma mesa, si fuera producida por Robinson Crusoe, si esa misma mesa fuera producida en una sociedad antigua, sin intercambio, pues tendría un peso, tendría una dimensión, tendría un material, pero no tendría esa otra propiedad. Y esto es lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía y del dinero. Las relaciones sociales se expresan en cosas, aparecen como propiedad de las cosas y entonces como que se invierten las relaciones. Y eso es algo en lo cual vivimos inmersos. Ahí estamos, todos operamos así, todos usamos el dinero y todos nos referimos a los precios de las cosas como algo cotidiano e inevitable. Y entonces Marx, una de sus críticas a los clásicos era: ustedes nos hicieron la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es ¿por qué esto es así? La pregunta de fondo es si esto siempre ha sido así. La pregunta de fondo es si esto es algo natural o no. La pregunta de fondo es si esto responde a la naturaleza humana y siempre tendremos que seres que estamos interesados en intercambiar, en vender y en ganar. Y Marx responde claramente que no, que no, que esto ocurre en un momento determinado de la historia y se crea este tipo de sociedad y entonces parece natural en esta sociedad. Y además es real en esta sociedad que si yo no me muevo con el dinero y con los precios, pues no puedo vivir en esta sociedad, es algo inevitable, ¿no? Es algo necesario e inevitable en esta sociedad. Y eso que suena como muy filosófico, más lo ve como un hecho concreto, objetivo de esta sociedad. Nuestras relaciones en esta sociedad están fetichizadas y además pensamos en consecuencia con dichas relaciones. Bueno, eso era el tema para hoy. Agregué un poquito para vincular con la discusión con el capital, porque en lo fundamental los planteamientos de fondo los hace Marx en el capital, solo que aquí estamos tratando de verlo aplicado a la realidad colombiana. Entonces, primer rasgo de la sociedad colombiana, sí, ahí está. Una sociedad capitalista es así, dice Marx, en términos teóricos, muy generales. Marx no estaba hablando de Colombia. Sí, en Colombia hay una distribución, una división del trabajo, perdón, una división de las personas en diferentes actividades productivas, una división en empresas, en distintas ramas de producción, pero eso no lo planifica ni lo define nadie. Es un resultado de la interacción, de la competencia. Y esto, dentro de esta sociedad, es natural. Sí, sí, pues así es. No hay otra forma. No hay otra forma. El punto es empezar a discutir la naturalización de las cosas, empezar a ver y hacer énfasis en las implicaciones que esto tiene
en términos del funcionamiento cotidiano y práctico. Ya les mencioné algunos ejemplos, la sobreproducción, el que se destinen recursos a satisfacer más las necesidades de los animales que de millones de niños que no tienen cómo comprar la leche y otros alimentos que necesitarían para nutrirse bien. Y no es un tema de maldad, no es un tema de deficiencias individuales, no, es el sistema funciona así. De hecho, aquellos que destinamos recursos a animales, pues lo hacemos con un criterio humano, afectuoso, cariñoso, etcétera, etcétera. No, no se está juzgando un comportamiento individual, que es el otro punto que Marx quiere destacar. Estamos forzados a comportarnos de ciertas maneras, porque es la estructura la que nos obliga. Y además, en principio, esta sociedad nos hace pensar, nos genera unas categorías, unas formas de pensamiento cotidianas que lo que hacen es reforzar este tipo de situaciones. La gran obra de personajes como Marx es decir, no, venga, vamos a estudiar esto que es, vamos a hacernos las preguntas que corresponden. Bueno, entonces, conclusión y cierro para ya escucharlos. En Colombia, el producto, en su gran mayoría, digo en su gran mayoría, porque ya mencionamos la vez pasada, hay una parte de la producción que la hace el Estado. Hay una parte que se hace con criterios no mercantiles, que entre otras cosas es otro de los elementos de, entre comillas, socialización dentro de la sociedad capitalista. Cuando Marx hablaba de que la sociedad capitalista va creando formas de socialización a su interior que permiten prefigurar una nueva sociedad, pues una es esta que mencionaba de la planificación, la coordinación, la división del trabajo consciente, planificada, organizada al interior de las empresas, pero otra es la producción de una cantidad de valores de uso que no se hace dentro de relaciones mercantiles. Bueno, y esto ya nos configura como el escenario donde vamos a empezar a analizar con más detalle cómo funciona en concreto la sociedad capitalista colombiana. Vamos a entrar ya a mirar cosas en mucho más detalle. Aquí todavía estamos hablando en términos muy generales. Empresas, a lo máximo dijimos grandes, medianas, pequeñas. Personal ocupado, no hemos hablado de qué es ese personal ocupado. Pues tenemos que entrar a mirar en próximas sesiones, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue en el libro, elementos ya más específicos de estas relaciones de producción. Pero es una relación social. Marx nos cuenta en El Capital que el capitalismo está conformado por distintas relaciones sociales de producción. La primera relación social de producción es la relación entre productores privados, formalmente autónomos e independientes. Bueno, entonces, abrimos, voy a buscar mi cuaderno por si hay preguntas y comentarios. Entonces, damos la palabra, como hicimos la vez pasada. Juliana Cortés levantó la mano. Entonces, si les parece, lo que hacemos es, quien quiera levanta la mano, yo anoto la pregunta, si en ese momento no hay más, pues voy respondiendo o comentando o conversando una a una. Entonces, Juliana Cortés y luego Manuel Pontón. Sí, buenas noches a todos y todas. Me generas una duda cuando hablábamos de la clasificación, digámosle, de la estructura económica. ¿Cómo clasificaríamos, encuadraríamos a las empresas públicas, las que son propiamente del Estado, teniendo en cuenta que pues a veces también tienen esa organización, estructura de una empresa, digámosle, particular o privada? ¿Cómo las cuadramos en la sociedad? Ajá. Listo. Anoto y creo que si quiere Manuel y creo que Felipe también. Sí, y ya ahora contestamos, Juliana. Entonces, Manuel, ¿tendría la palabra? Hola, buenas noches. Primero saludando el espacio y felicitando al compañero por el libro. La verdad lo estuve revisando y muy fácil de leer, se comprende muy fácil, pero a la vez es denso, como que uno lo lee y entiende la complejidad de varios asuntos. Y como un poco polemizando un poco alrededor precisamente del tema que veníamos conversando, en relación al tema de la no planificación o al tema de la anarquía en la producción,
Pues yo siento que la burguesía como una clase revolucionaria, que también lo planteaba Marx, en el sentido de que busca siempre el beneficio digamos, de sus intereses, ha aprendido precisamente en estos últimos 150 años del mismo capital y ha mejorado y ha refinado precisamente sus procesos de planificación para la producción. Estoy oyendo. Muchas gracias. Yo también he visto cómo las industrias han desarrollado una serie de herramientas, Bueno. disciplinas, podría ser la mercadotecnia, el mercadeo, todo este tema del mercadeo, relaciones internacionales, la publicidad en sí misma, y han empezado a desarrollar estudios de mercadeo, de mercadotecnia, para mirar sus productos realmente si tienen salida en el mercado, cuál es la cuota de mercado que pueden tener, si pueden realizar esas mercancías precisamente. Entonces, por un lado, yo sí veo que ha habido una transformación en la misma burguesía en el sentido de que ha entrado a planear, sí, individualmente, no tengamos todo el proceso de producción, en relación a la generación de sus propias mercancías para lograr su realización, precisamente, porque identificaron que no vender es uno de los grandes problemas y tal vez por eso en las cifras que nos mostraba el profe Maldonado, veíamos como el sector comercio es tan grande, porque hay muchas tiendas vendiendo zapatos, con muchos vendedores vendiendo zapatos y locales de diverso tipo que nos venden diversos tipos de zapatos sectorizados, por ejemplo, ya zapatos para mujer, hay tiendas específicas de zapatos para mujer de clase alta, hay zapatos para niños, hay marcas específicas, es decir, el mercado de todas formas logra planear y buscar ciertos tipos de poblaciones para lograr realizar su mercancía. Y por otro lado, que bueno, también es otra de las tendencias que de pronto veremos más adelante, es la tendencia a la construcción de carteles o de monopolios, oligopolios entre los productores, en donde sí se ponen de acuerdo con cuotas de mercado. Entonces, Fede Arroz se pone cuotas de producción de arroz para que no bajen los precios precisamente. O la OPEP a nivel internacional definen cuotas de producción para que los precios del petróleo no bajen. Entonces, en cierto sentido, sí hay cierto margen de planificación en la producción capitalista, y eso no sería una forma incipiente de planificación y mejora del capitalismo en ese sentido, profesor, más con el carácter de polemizar un poco. Perfecto, gracias. Ya tomé nota. Y creo que Felipe había... Sí, sí, camarada, ¿me escuchar? Sí, sí, le escuchamos, Sí, Felipe. varias cositas. Y lo primero es que creo que valdría también para enriquecer el debate distinguir entre división social del trabajo y división técnica del trabajo. Recuerdo que, por ejemplo, Arrighi, en este libro de Adam Smith en Pekín, dedica algunas páginas a esa discusión, diciendo que quizá el problema más fuerte no era la división social, sino la división técnica, que era como la hiperespecialidad que se genera en diferentes ramas de la producción, ¿sí? Y que eso, digamos que en eso sí estaba en contra, no recuerdo si hablaba específicamente Marx o Smith sobre eso. El problema no era tanto la división social del trabajo, que debía darse por pues, el desarrollo mismo de la producción, del avance de las fuerzas productivas y de las relaciones, pero el problema era la división técnica, que implicaba la hiperespecialidad, pues que lo vemos en las ciencias sociales. Hay muchos ejemplos, pero pues que entonces la gente ya no sabe economía política, sino que una cosa es la ciencia política y otra cosa es la ciencia económica. Pero bueno, ese es un tema. Lo otro es que su merced coloca ahí en la 36 sobre la producción mercantil se fundamenta en. Entonces dice que un punto es la producción de valores de uso para otros, que quizá lo que habría que detallar, que es, no, y lo dice Marx, no es solo la producción para otros, porque pues en la época feudal el siervo producía también para el señor feudal, sino que es la producción para otros, pero mediada por el cambio. ¿Sí? Como que habría que hacer como esa acotación. Y lo otro era, bueno, que sobre la producción planificada y coordinada, creo que, y con esto cierro, asistimos como a un nivel pues, de contradicción de las relaciones de producción, de las fuerzas productivas, que hay como un techo de productividad, ¿sí? O sea, es decir, que lo digo en el sentido que hay varios estudios que plantean la OIT, incluso el Índice Europeo de Participación, que si se abren espacios de diálogo, que si se abren espacios en los cuales hay mayor influencia de las organizaciones sindicales y sí, un mayor intercambio de información,
pues crece la productividad, ¿sí? Porque si queda toda la producción de forma anárquica a discrecionalidad del empresariado, pues ya, como que ya se cubrió ese techo de productividad. O sea, ya por esos mecanismos no es posible aumentar más. Y que si hay una mayor participación, pues no necesariamente el socialismo, ojalá fueran empresas socialistas en el estricto rigor, pero por lo menos si hay unas relaciones un poco más democráticas, o un poco más, sí, democráticas, medio iguales, pues igual nunca será igual mientras haya capitalismo, pues incrementará la productividad. Creo que eso valdría tenerlo en cuenta. Ya. Gracias, Felipe. Si les parece, si no hay ahorita otra, creo que no. Pues les comento y reacciono a algunas de las observaciones, Juliana. Y claro, aquí estoy haciendo el énfasis en la producción mercantil y en un tipo de relación social de producción. Pero evidentemente, como nos estamos aproximando y tratando de mirar la realidad pues concreta de la producción en una sociedad capitalista, en este caso la colombiana, pues hay una parte de la producción, como lo había mencionado, de valores de uso que los hace en entidades públicas. No sé si cuando usted dice empresas públicas se está pensando en las empresas que tienen valores de uso para vender al mercado, por ejemplo, Ecopetrol, para poner un ejemplo grandotote. Sí, señor. Sí, entonces seguramente eso era lo que usted tenía en mente, porque hay otras que no, por ejemplo, la educación o la salud, otras que no. Entonces, claro, hay que mirar el rol del Estado y el papel que el Estado cumple ahí, pero por determinadas razones y circunstancias en la historia y el desarrollo concreto de las sociedades capitalistas, en algunos momentos se producen valores de uso con criterio mercantil. Y entonces esas empresas se asemejan en esta dimensión a las empresas privadas capitalistas, digamos, normales o usuales, en el sentido de que producen con la perspectiva, por ahora dejamos de lado otras como la búsqueda de ganancia, pero que sí producen en la perspectiva de vender y transformar, por tanto, en dinero los valores de uso que producen. Entonces, hacen parte ahí de la producción y el DANE lo mide. Creo, si no me falla la memoria, que en la primera sesión algo alcanzamos a mencionar al decir que hay una parte de la producción estatal que no es mercantil, pero hay otra parte de la producción que sí lo es y que claramente lo que pasa es que tiene otra dinámica, porque la propiedad es diferente, porque apunta a unas razones distintas y va a tener además unos comportamientos diferentes, pero en lo fundamental, desde la perspectiva de la dimensión que estamos mirando ahora aquí, sí cabe dentro del análisis de producción mercantil, pero al mismo tiempo nos muestra esos otros ejemplos de la posibilidad de que se haga producción mediante decisiones colectivas y no dejadas completamente al mercado. Sería interesante, bueno, es el tema de hoy, pero mirar un poco la experiencia china con respecto a eso. Manuel plantea varias cosas y me parece clave esto que usted menciona. Claro, los capitalistas efectivamente en su proceso de competencia han aprendido y en la medida en que han crecido las empresas capitalistas y sobre todo se han conformado las enormes y gigantescas empresas multinacionales que a veces pues ocupan unas cantidades de personas, tienen una cantidad de trabajadores gigantesca, pues se van desarrollando la necesidad de unas técnicas de administración que implica la planeación, que implica la organización, que implica la coordinación, el control, la supervisión, y a su vez, que creo que es un punto clave que usted menciona, va desarrollando la necesidad de estudiar los mercados. Y hay toda una rama de la administración de empresas, que es el mercadeo, las técnicas de investigación de mercados, las mediciones de los mercados, pues porque evidentemente los capitalistas saben pues que para planificar mejor el proceso productivo, pues también es importante tener esa información. Entonces, eso matiza una afirmación que yo hago, que creo pronto usted apunta hacia allá, que los productores no tienen información suficiente. Bueno, empieza a haber algunos productores gigantescos que cada vez tienen más información. Siempre queda un elemento en el cual de pronto no es suficiente. Puede haber unos grandes monstruos compitiendo como Huawei, Apple y otras grandes compañías,
y hay alguna información de ellas, digamos, secreta, que no la conocen los otros. Una de estas empresas no sabe exactamente qué está haciendo la otra, por eso además tratan de hacerse espionaje. Y puede resultar en el mercado, como les pasó con la inteligencia artificial, que de pronto aparece alguna con un producto similar o más barato. Entonces, esos fenómenos, claro, ya es la competencia entre las grandes empresas, pero hay competencia también entre los pequeñitos. Pero para ver los fenómenos de fondo dentro de la sociedad capitalista, pues eso sí ha ocurrido con las grandes empresas. Segundo, usted mencionó el tema del monopolio o los oligopolios. Claro, es muy importante. De hecho, en algún momento, pero no recuerdo ahorita los autores, pero hubo una discusión sobre si se iba a hacer más racional el mismo capitalismo por el hecho de que los grandes monopolios pueden hacer un cierto ejercicio de planificación, de reparto de los mercados, de distribución de los mercados. Algo de eso pues tiene Lenin en el imperialismo, fase superior del capitalismo. O sea, además son empresas que tienen la información sobre los recursos en todo el mundo, sobre los minerales, sobre las materias primas que necesitan. Entonces, claro, hay un avance que mire lo interesante del punto, pensando nuevamente en la idea de Marx de que el capitalismo va creando elementos de socialismo, van creando las capacidades planificadoras. En últimas, el socialismo, uno de sus elementos, es la capacidad de los seres humanos para que en forma colectiva puedan satisfacer de sus necesidades de una manera muy productiva. Pues el capitalismo ha ido generando esas condiciones. Y aquí nos estamos refiriendo a la capacidad de coordinación, de planificación, pues lo ha ido desarrollando. En parte, históricamente es muy significativo, pero no, ya venían cosas desde antes, que el ejemplo de la Unión Soviética sirvió para que se preocuparan más por la planificación en los propios países capitalistas. Pero al interior de las empresas, totalmente de acuerdo, porque no vender es un problema. En esta sociedad, pues la razón de ser es la venta. Después vamos a ver el por qué que hay detrás, pero la razón de ser es transformar mi valor de uso en valor de cambio en dinero. Y el no vender es un problema serísimo. El no lograr vender es serísimo. Pues el más serio es para el trabajador que tiene su fuerza de trabajo y no logra vender su fuerza de trabajo. Pero para todos los productores, ese es su punto fundamental. Claro, luego veremos que no es solo vender, ¿no? Hay que vender con otras condiciones. Y por eso, además, han ido explorando cosas, usted lo mencionó, como la diferenciación del producto. Entonces, la competencia hay cosas que más no vio, pues, pero que no afectan lo esencial, muchas cosas de su análisis, pero las estrategias de mercadeo, una de las diferenciaciones, es decir, tratar de que Coca-Cola no compita con las otras, porque es que es Coca-Cola, ya es un producto absolutamente diferenciado y único, está en la mente de los consumidores como algo especial. Entonces, la estrategia de diferenciación hace parte de las estrategias de mercadeo. No es del todo completamente, no funciona del todo como ellos quisieran, porque efectivamente, pues sí sigue compitiendo si la Coca-Cola se triplica de precio, pues posiblemente mucha gente no, pues va a tomar otras bebidas gaseosas, ahí hay unos límites. Pero totalmente de acuerdo en que desde la perspectiva del desarrollo de la capacidad planificadora y productiva del capitalismo, pues los capitalistas no solo han ido desarrollando la capacidad técnica para hacer mejores equipos, zapatos, camisas, carros, computadores, satélites, etcétera, sino también las formas de organización productiva, de coordinación. Obviamente, hay que ponerlo entre comillas grande, formas despóticas, formas que en el capitalismo las acciones para mejorar la capacidad productiva son formas que se hacen sacrificando a los trabajadores sobre la base de los trabajadores, sobre el esfuerzo de los trabajadores, aunque Felipe ahorita mencionó algo que quiero hacer referencia. Felipe recuerda y me parece muy bien la división social y la división técnica del trabajo. Algo mencioné. Y Smith en La riqueza de las naciones, la investigación sobre la riqueza de las naciones, comienza hablando de una división del trabajo que es más como a nivel técnico y tiene un ejemplo de los alfileres, como si un trabajador tuviera que hacer todo el proceso para fabricar algo tan sencillo como un alfiler, podría producir muy pocos alfileres al día. Pero si la tarea se divide de hacer un alfiler, se subdivide en una cantidad de etapas y hay un número X de trabajadores cada uno haciendo una etapa, es posible que se puedan producir un número muy superior de alfileres por día. Entonces hay un tema
de la capacidad técnica, que es fundamental en el desarrollo del capitalismo. Pero al mismo tiempo Smith habla de la división social del trabajo. Y Smith parte de los productores de mercancías, y Smith parte del cambio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto que está desde los clásicos. Marx lo retoma. Marx habla de la división social del trabajo, y para Marx la división social del trabajo está fundamentalmente asociada a la existencia de la mercancía. La división social es fundamento de la mercancía y a su vez consecuencia de la producción mercantil. Entonces la división social del trabajo es lo que caracteriza una sociedad de la producción mercantil, donde la producción no es una división consciente, técnica, planificada por parte de la sociedad en su conjunto, sino que es una división social resultante de la interacción de productores que compiten. Y Marx menciona esto de la división que llamaríamos técnica cuando habla más adelante en el tomo 1 de la división manufacturera, cuando está analizando las formas de cooperación dentro del capitalismo. Nos estamos adelantando temas, pero Marx habla de la cooperación. Es una sociedad no cooperativa competitiva, pero al interior de la producción hay cooperación. Hay cooperación, cooperan equipos de trabajadores cada vez más grandes. Vamos a ver luego eso, cómo es en Colombia, las implicaciones que tiene. Y Marx habla de la división manufacturera, creo que hasta usa, no sé si la palabra científica, pero bueno, racional, la distribución racional del trabajo al interior de las empresas que pues, se basan en el régimen manufacturero que él estudia en su momento. Entonces es un punto clave porque es otro elemento, cooperación, socialización dentro del capitalismo. Formas que serán precursoras, formas como en embrión, que sirven para ir pensando en una sociedad diferente. ¿Por qué no podría pensar en últimas? Bueno, ¿y por qué no proponemos que Colombia sea una sola gran empresa con una división técnica del trabajo? Ah, no, un momentico, porque es que está basada en productores privados, pues tenemos que luego mirar eso con detalles a partir de la propiedad privada. No sabría qué decirles sobre los techos de productividad. Me imagino que eso habría que estudiarlo por sectores específicos. Supondría uno que puede haber sectores donde ya se han alcanzado niveles de productividad tan altos que quizá pueda ser difícil lograr aún mayores, pero lo que muestra la historia del capitalismo es que logra ir superando muchísimas barreras en el momento de la productividad. Me salgo también un poquito, nos anticipamos a temas, no es problema, pero eso que mencionaba Smith, la importancia de la división técnica para la productividad, pues sigue siendo una realidad, pero ahora es llevada a unos extremos enormes que conducen a otro resultado que es muy importante para pensar en el debate con respecto a la necesidad de superar el capitalismo y ir hacia el socialismo. Existe la capacidad productiva hoy en día para alimentar a todo el mundo bien alimentado. No todo el mundo en Colombia, en todo el mundo. Existe la capacidad productiva para que todos los niños tomen la leche que necesitan. Existe la capacidad productiva para darle vivienda a todo el mundo. El problema son las relaciones sociales de producción, que es uno de los mensajes centrales desde la perspectiva de la concepción materialista de historia del capital, y es que el asunto se encuentra en las relaciones sociales de producción. El problema no es técnico. Eso no quiere decir que en determinados momentos no haya problemas técnicos, y estoy dejando por ahora de lado el tema del deterioro de la naturaleza, el tema del efecto de fundamentalmente la sociedad capitalista y su desarrollo sobre la destrucción de los recursos naturales. No, pues no lo ignoro, solo que digo que en este momento el problema no, en términos de satisfacción de necesidades, no es fundamentalmente técnico. Cuando se dice que hay capacidad productiva, si usted llamara hoy en día a los productores de leche y les dice cuánto pueden producir, no me acuerdo, creo que la Fori podrían producir, voy a inventármela porque no es cierta, pero un 40% de leche, un 50% más, pero no les llega, pero ellos no lo van a producir y a entregárselo a los niños que tienen hambre, hijos de trabajadores pobres, pues porque necesitan venderlo. En esta sociedad hay que venderlo. Si yo produzco y no lo vendo, no me dan el dinero a cambio, pues no produzco. Y además no es sostenible. El tema de la estructura social, las relaciones sociales. Y no sé si le entendí bien a Felipe al final, pero no sé si emparenta con algo que decía Manuel. También las empresas capitalistas han intentado
y eso viene para quien haya estudiado administración de empresa, el modelo japonés, el modelo no sé cuándo, los modelos de involucrar a los trabajadores más en la, digamos, en la coordinación o en cierta codirección de las empresas, o por lo menos en que se sientan parte de las empresas. Nos estamos adelantando. Fíjense que todavía no hemos hablado de los trabajadores, solamente hemos hablado en un nivel más general. Pero pues tiene que ver con estrategias de los capitalistas para hacer, mediante relaciones aparentemente más democráticas al interior de las empresas, hacer procesos que pudieran ser más productivos para la empresa y con algunos beneficios adicionales para los trabajadores. Pero aquí nos estamos ya adelantando mucho. Marx tiene varias reflexiones sobre esto en El Capital, y Marx consideraba en su momento a la dirección capitalista como una dirección despótica. Era una de sus afirmaciones. Bueno, no sé si logré referirme a todo y más o menos responder algo sensato. Manuel quedó con la mano levantada. No sé si es que quería intervenir nuevamente o simplemente que se le olvidó bajar la mano. Y si hay alguien más que quiera comentar o sugerir algún otro tema, algún otro punto. Pero fíjense, claro, todo, como todo está interrelacionado, todo nos lleva a temas que algunos espero están más adelante y con seguridad, otros que si no tendremos que ver cómo los abordamos. Pero aquí es como si hubiéramos tomado del todo de la sociedad colombiana capitalista una parte, una dimensión. Estamos mirando esa dimensión. Pero esa dimensión no está desligada de todo lo otro. Vamos a ver que no. Solo que es como un elemento que va a atravesar todo lo demás. Porque como todo se basa en el dinero, en las relaciones de intercambio, en la venta y la compra, en el valor de las mercancías, en el hecho de que el trabajo aparece como propiedad de las cosas, en el fenómeno del fetichismo, del dinero, de la mercancía, pues esto permea todas las demás relaciones sociales que existen de producción, que existen en la sociedad capitalista. Y a su vez nos da elementos para contemplar las que no son propiamente capitalistas, que es una discusión que va a ir surgiendo. Yo sé que muchos de ustedes están metidos en eso y que tienen interés en eso, y en eso hay diferencias, y que es bueno que hagamos los planteamientos, y es que, claro, el capital teóricamente está estructurado como alrededor de un modo de producción, digamos, puro. Es como si no hubiera campesinos, como si no hubiera trabajadores por cuenta propia en ese modo, en ese esquema teórico. Que es lo que ha llevado a muchas personas a decir, pero es que entonces capital no me sirve para analizar la realidad colombiana, etcétera, etcétera. No, vamos mirándolo. O sea, el capital nos da elementos para mirar, para observar, para hacernos preguntas sobre la realidad colombiana, para observar la realidad colombiana, y al mismo tiempo nos va a dar elementos para tratar de comprender qué son esas otras formas de producción, ¿sí? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la producción no mercantil? ¿O qué es la producción mercantil pero que no es propiamente capitalista? Ya hemos esbozado algunos puntos sobre eso, pero no hemos llegado todavía a fondo sobre ellos. Porque en la situación concreta del análisis de una sociedad concreta capitalista, como es el caso de la colombiana, se mezclan, ¿sí? Están las relaciones capitalistas y otras que como que no son. Entonces, ¿qué son? Rezagos de modos anteriores. ¿Cómo las incorporamos al análisis? Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Yo creo que en el libro hay un esfuerzo. Seguramente hay muchos puntos que no se logran y hay discusiones y diferencias de interpretación que espero irles contando. Pero por ahora estamos en este nivel, hemos llegado a una primera parte, una primera partecita del libro que estaba bajo el título en números romanos de la sociedad productora de mercancías. Y lo que quería era ver con las cifras, mostrar que es una sociedad productora de mercancías, que hay división del trabajo, que las relaciones sociales son de unas características particulares y que para comprender el capitalismo, para caracterizarlo, tenemos que partir de ahí, tener eso claro. No nos vamos a quedar ahí. Bueno, hay 12 preguntas, creo. Nodier y Omaira, por favor. Sí, profesor. Buenas noches. Yo me voy a regresar. Em,
Bueno, pero antes que eso les voy a dar pues un testimonio. Yo soy agrónomo de profesión y sí me ha tocado ver las sobreproducciones de banano en el Urabá. Incluso pues hay un momento en el que los cupos para los mercados internacionales se logran y muchas veces es más costoso procesar, cosechar un racimo de banano y lo repican en campo, o muchas veces lo cosechan y lo tiran en potreros por ahí abajo a que se pudran. Entonces uno dice, fue madre, ¿cuántas personas no pudieran estar comiéndose esos bananos? Ese es pues como uno de los ejemplos en persona. Y la Revolución Verde logró todavía más altas producciones. Otra es la cuestión que han venido analizando, cómo es la distribución de estos alimentos, ¿cierto? Entonces les quería dar pues como ese testimonio. Y cuando digo que me voy a regresar, profesor, es que voy a volver al producto total y voy a tocar un tema muy colombiano que yo muchas veces no lo entiendo por dónde se mueve desde el punto de vista económico, y es el tema de las drogas. Le pregunto, ¿el tema de las drogas se ve reflejado en el producto total? O sea, la exportación de drogas, cocaína, marihuana, se ve reflejado en el producto total. Y con base en esto y pues con lo que hemos visto hoy, ¿dónde cabe digamos, en la división del producto del trabajo y en qué ramas de producción cabrían en Colombia la producción de esas drogas para exportar? Ajá, ¿Cierto? Sí, perfecto. porque, vea, les cuento pues y les digo por qué, para tratarlo de entender. Cuando ganó Petro, que estábamos bajo el gobierno de Duque, pues que es el uribismo, pues por mis conexiones, por mis orígenes en la región del Urabá, como que estas organizaciones se prepararon y llegaron a unos niveles de producción muy altos, muy altos. Entonces, inclusive inundaron los mercados, previendo que venía Petro y bueno, y que otras iban a ser las condiciones. Llegó a tal punto que los productores de hoja de los límites entre Antioquia y Chocó, estas organizaciones simplemente les cosechaban la hoja, producían, almacenaban en bodegas y muchas veces no le pagaban ni siquiera la hoja a los productores. Decían, o sea, todos están en sobreproducción, les vamos a recibir esa hoja, pero es un aporte a la organización, decían. Ajá. Entonces, pues, y lo toco porque pues siempre analizamos la economía colombiana pues desde las diferentes ramas de producción, pero entonces me pregunto dónde cabe la producción de drogas, de exportación, o sea, si cabe en agricultura, si cabe, bueno, entonces como para entenderlo, profesor, eso es, muchas gracias. Listo, gracias, Nodier. Omaira, Sí, buenas noches, profe Alberto, y buenas noches a todos los que se conectan. Pues en esa división social del trabajo en Colombia, pues hay un avance efectivo en el ejercicio de planificación de la burguesía, ¿no? Pero ya busca garantizar producción y pues cada vez más se tecnifica, ¿no? Uno puede observar lo que requiere y que busca trabajadores con mayor cualificación, a pesar que pues la intencionalidad no sea reconocer pues el trabajo como nosotros lo pensaríamos en una relación socialista, ¿no? Pero además de ello, pues en Colombia, no sé cómo ve usted la planificación de las empresas estatales, si hay un avance obligado en el mismo marco, pues del avance de esas multinacionales. Y lo otro, relacionado con las reformas que plantea hoy el gobierno de Petro, podría uno decir que es un intento de planificación que pueda superar esa apuesta necesariamente mercantil para pensarse lo social, porque tanto pues el ataque a esas reformas hoy en esas relaciones capitalistas. Y frente a un punto que usted señala, pues de los 2, 3 millones de desempleados en el país constantes, a pesar de que se requiere pues mayor producción, ¿cómo ve el tema de que estas personas, y pues que hoy la educación es más compleja en el país, más limitada, más excluyente, que estas personas no puedan integrarse en la medida de que no hay una forma de capacitarlo y de tecnificación, teniendo en cuenta las necesidades que hoy pues implica la misma producción y el mercado? Mira eso todo. gracias, Omaira.
Y Darío, creo que había levantado la mano. Sí, señor, por aquí estoy. Buenas tardes a todos. Sí, era una pregunta con tal vez una inquietud de esas que lleva uno mucho tiempo sin poder como dilucidar y tiene que ver con la pregunta del compañero anterior, la compañera que acaba de preguntar, y es, por ejemplo, fenómenos como el narcotráfico y el lavado de dinero que supuestamente pues utilizan mecanismos como tener cantidades de productos o tal vez traer cantidades de productos importados hasta ilegalmente con el fenómeno también del contrabando, ¿no? Y venderlas, las venden pues a precios más bajos, incluso de lo que cuestan o algo así, ¿no? Para lavar esos capitales, ¿no? Para poder meterlos en la contabilidad y bueno, poder poner a circular todo ese dinero que viene desde el narco, viene, bueno, desde otros fenómenos incluso pues derivados de la guerra y bueno. ¿Cómo se ve eso, profe? O sea, ¿eso lo puede medir la economía, los organismos que hacen esas mediciones? ¿Tiene algún impacto en las cifras o sencillamente es algo que digamos que se hacen los ciegos a eso y como que nadie lo mira, ¿no? Pareciera a veces, ¿no? Esa era la pregunta. Muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, trataré de responder. En algunos casos les voy a decir simplemente, Yo. Ay, perdón, ¿quién tenía? ¿Sí? No, es que no encuentro la cosita para levantar la mano. Soy Piedad. Fresca, si no veía, sí, Piedad. Perdón, Alberto. Pues digamos, mi pregunta va encaminada al tema del valor, ¿cierto? Cuando su merced habla del intercambio de la mercancía, pues que eso genera el valor. Y digamos que, y para que ese valor se dé, digamos que ese intercambio de mercancías es obligatorio y naturalizamos pues esa obligación del consumismo. No sé si estoy utilizando el término adecuado. Y digamos que esa naturalización de lo que es como obligatorio, ¿cierto? No lo impone la sociedad capitalista. Para el tema del valor, digamos, y esas cosas cuando empiezan a generar todo el tema de esa cantidad de mercancías y demás, hablando de la división social del trabajo y demás, entonces y que su merced habla también que cuando a veces hay demasiada mercancía en el mercado, entonces generan esas crisis. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente y espero no adelantarme tanto, es cuando se generan esas crisis, digamos, porque el capitalismo juega con nosotros los consumidores, ¿cierto? Cuando se generan esas crisis lo podemos, digamos, como poner entre comillas, porque es una forma de que los grandes capitalistas puedan, digamos, desfavorecer a otros capitalistas más pequeños y eso los fortalece a ellos. Eso es como mi pregunta. Gracias. Listo, Piedad. Mientras tanto, vaya indagando cómo se levanta la manita. Mentiras, no hay ningún problema. Bueno, les decía, algunas cosas les voy a tener que decir, las veremos luego. Otras no tengo ni idea, pero las exploramos y en algunas, pues, me aventuro a decir algunas cosas. Muy bueno el ejemplo del banano y la revolución verde. Pasa más en la agricultura, pero no solo pasa en la agricultura. Pero lo que quería destacar era el fenómeno de que hay una tendencia. Fíjense que con todas las grandes multinacionales, la gran capacidad técnica y organizativa y de planificación y estudio de mercados, hay momentos en que en el mundo hay un exceso de automóviles que no se pueden vender. Claro, ahí la competencia es entre unos grandes monstruos, entre unas grandes empresas enormes y no entre unos productores medianos o pequeños de papa. Entonces, se da a distintos niveles. Se da con el café, claro, cada sector va a tener sus especificidades, pero el hecho es que hay una tendencia, hay capacidad de producción. La revolución verde que mencionó
Nodier demostró la capacidad de producción en el sector agrícola. Dejo de lado por ahora los efectos desastrosos del uso de pesticidas, bueno, el deterioro ambiental, pero en términos de la capacidad técnica de producción, demostró que se podía. Y ha ocurrido en mucha frecuencia que las iniciativas generan, por ejemplo, incluso entre pequeña producción, entre productores campesinos que logran aumentar su productividad. ¿Y qué ocurre? Cuando llegan al mercado, inundan el mercado, se les caen los precios, y algo que era bueno, pues es que es bueno producir mucho. Se transforma en algo negativo para los mismos productores y se desperdician productos, como él decía, en la agricultura, que a veces ni vale la pena cosechar o bajarlos del árbol, no vale la pena. Entonces es una contradicción de esta sociedad. Me comprometo a averiguarle lo de las drogas. Hace mucho que no miro el tema. En el libro no digo nada sobre eso. Y yo creo que explícitamente el DANE fundamenta su información pues en los reportes que hacen empresas o estimativos de los gremios o bueno. Entonces, lo que es ilegal, pues evidentemente no tiene unos soportes o unos registros claros. Hay gente que ha hecho esfuerzos por estimar el peso de la producción de la coca y de la cocaína y de la marihuana y otra, pero hace mucho no veo esas cifras, podemos buscarlo explícitamente, no debe estar. Lo que pasa es que sí está indirectamente, porque en la medida en que se generan ingresos, pues eso sirve para estimular el consumo y la producción de una cantidad de productos. Pero es un punto que habría que mirar. Cabría, evidentemente, parte en la producción agrícola, luego hay un proceso, habría que ver si esa segunda fase ya no queda propiamente en la agricultura. Sería interesante ver esa clasificación, pero el punto básico para ligarlo con la estructura general de lo que se viene diciendo es producción mercantil. Es producción que en algunos casos tiene relaciones capitalistas, en otros actúan, como lo mencionó Nodier, como actúa, por ejemplo, un productor de leche grande como Alquería que le compra a pequeños productores campesinos. También actúan como unos intermediarios que de alguna manera dominan, controlan y, entre comillas, por abajo la palabra solo hay, explotan a pequeños productores, pero son capitalistas y capitalistas orientados al mercado. Y entonces entrarían dentro de la producción mercantil del sector agropecuario y habría que ver si ya la producción de la pasta, la base, bueno, hay que detallar el producto, a ver si parte del producto cabe dentro de otro sector. Y juegan dentro de leyes del mercado también, y en algunos momentos puede haber sobreproducción, solo que pues tienen un rasgo adicional, como ocurre con algunas otras actividades que por el hecho de ser ilegales, pues son capitalistas mal vistos, entre comillas. En buena medida, ¿por qué tampoco se combate tan fuerte? Vamos a ver qué hace Trump ahora, que es pura hipocresía, pero de la lucha contra los carteles. ¿Y por qué es tan difícil de acabarlos? Entre otras razones, les menciono una hipótesis. Los productores de coca, los narcotraficantes, etc., son capitalistas, son primos hermanos de los otros. Tienen la lógica de los demás y están interrelacionados con ellos y reciben recursos de ellos para invertir en su negocio y ponen sus recursos en los bancos. Entonces son unos primos, sí, un poco mal vistos, como tener sí, un poco el primo delincuente, pero capitalista. Y en ese sentido tienen una afinidad. Pero punto, aquí ya noté, punto por averiguar. Yo sé que hay estimativos, no sé cómo lo maneje el DANE en las cuentas nacionales, pero me aventuro a decir que posiblemente no, pues no se puede oficialmente poner muchas cosas ahí, pues porque no hay la base suficiente de la información. Omaira menciona y le preocupa, además hace unas preguntas sobre la planificación, menciona que se ha avanzado sustancialmente en las empresas estatales. Bueno, en algunas de las empresas estatales con orientación mercantil y además en gran escala, como por ejemplo Ecopetrol, pero otras efectivamente ahí ya han desarrollado también las técnicas de administración, incluyendo la planificación en gran escala. En la otra no tengo tan claro y no sabría qué responderle ahorita, pero voy a indagar, pero pues muchas de las reformas de Petro no, es más la discusión entre qué tanto debería proveer el sector privado y no, eso es otra discusión que de pronto podremos mirar mucho más adelante, cuando abordemos algunos temas de la, ¿qué?
del Estado, el papel del Estado. Entonces, le quedo debiendo, Omaira. Darío preguntó también sobre el narcotráfico, ¿sí? Insisto, harían parte, hay una cantidad de gente que trabaja, o sea, dentro de la división del trabajo, el personal ocupado está trabajando en actividades de producción directa, de vigilancia, de control de mercadeo, de transporte, etcétera, etcétera, asociado a la actividad de los narcotraficantes y a su vez, pues están nutriendo otros sectores. Lo que usted mencionó del lavado de dinero, pues están nutriendo la actividad financiera. Punto por indagar. Interesante mirarlo, pero desde la lógica general, son productores mercantiles, pues ilegales, con implicaciones, pues en términos de su actuación y de su comportamiento que los hace, pues más violentos, bueno, toda otra serie de cosas, pero en la lógica fundamental, pues son unos capitalistas, ¿sí? Sobre todo entre más grandes. Y Piedad, bueno, luego podemos profundizar en los temas de dónde se genera el valor y qué genera el valor, y todo este tipo de cosas. Lo de la crisis, yo le sugeriría también, si me permite, que lo dejemos para luego, cuando miremos un poco lo de los oligopolios, la concentración de la producción, pero evidentemente, en los momentos de crisis, ¿sí? Aquí solo mencionamos un tipo posible de crisis, muy genérico, por desequilibrios, por sobreproducción. Pero en otros momentos las crisis se aprovechan por parte de ciertos sectores para ampliar tu dominio, para sacar del mercado a los más pequeños, que es un proceso que veremos algo más adelante en el proceso de competencia del capitalismo, que aquí ya dijimos algunos elementos muy básicos, son unidades privadas que están compitiendo. Luego vamos a ver cómo están compitiendo y por qué, ¿sí? Y las prácticas y los mecanismos que tienen los capitalistas para, que ya nos estamos anticipando nuevamente, pues la meta como algunos ya mencionaron, el monopolio. La meta de todo capitalista es ser el que domina y controla por completo el mercado, es decir, ser el monopolista, hacer un monopolio. ¿Sí? Esa es y las tendencias inherentes del capitalismo las mencionamos a un nivel muy general. En la introducción, la sesión pasada, es hacia el oligopolio, el monopolio, la concentración de la producción. Y sobre eso vamos a ver cifras, pero sobre todo la lógica de la competencia. Me disculpan, sé que no lo contesté todo, ni logré contestar todo bien, y anoté las preguntas. Voy a indagar, yo miré hace algún tiempo, no he vuelto a mirar cifras de estimativos de la producción, del narcotráfico, de la coca y todo el peso en el PIB. Lo interesante, y creo que Nodier mencionó algo de eso, en la medida en que hay demanda, normalmente los programas de desarrollo rural parten como de una mirada de oferta. Necesitamos mejorar la capacidad técnica, la comercialización, ¿sí? O el mercadeo. Necesitamos mejorar unos procesos productivos entonces va a haber asistencia técnica a través de las sumatas, de los campesinos, etcétera, etcétera. El problema grave con que se enfrentan es el que no logran resolver casi nunca es el de el mercado realmente, es la posibilidad de mayores ventas. El narcotráfico, en la medida en que tiene mercado, resuelve los otros problemas. Si se necesita para vender y es rentable, pues construimos submarinos, hacemos carreteras, hacemos pistas de aterrizaje. Bueno, todo lo que haya que hacer. Pagamos todos los sobornos. Entonces, lo que le pasa a la gran mayoría de productos de los productores medianos y pequeños, de los productores campesinos, es que no tienen suficiente mercado. No es solo un tema, no quiere decir que no haya problemas de incapacidad técnica, no quiere decir que no haya dificultades de capacidad administrativa, gerencial, de contabilidad, no, de acuerdo, pero el problema de fondo está en el mercado. Bueno, no sé si hay otra pregunta, Álvaro. Creo que tenemos una última, Álvaro, que estoy en un sitio prestado y ya me han dicho. Sí, dígame, Álvaro, por favor. No, solamente era para mirar sobre el tema de la conformación de los oligopolios y cómo se hacen también los monopolios en las formas de producción en el caso específico de la producción de arroz, ¿sí? Uno pone a pensar hasta qué punto también ese tema de que se planifica en el interior de los productores es relativo, ¿sí? Porque también uno pone a pensar en el caso específico de lo que está pasando con el arroz. Los molineros como que también tienen sus formas, sus lógicas de planificar, ¿sí? Los productores por otro lado, y ahí es cuando también de una u otra forma también interviene el Estado con sus
formas de intervención, ¿sí? Y entonces uno se pone a pensar que estas sociedades también de una u otra forma han estado influenciadas por formas o temas de planificación, ¿sí? De misiones, Fourier, Leoret, ¿sí? Y fuera de eso también a nivel, en términos de tecnologías administrativas, lo que planteaba pues todos los teóricos de la administración como Taylor, Fayol, ¿sí? Entonces ese conocimiento científico, técnico, de una u otra forma también estructura y modifica también esas formas de mercado, ¿sí? Pensaría yo que sí hay planificación al interior de la producción, entre comillas, ¿sí? Porque también hay como una descoordinación. Y a nivel externo o macro, sí también hay unas formas de planificación por unas tendencias o unas formas de pensar la sociedad, ¿sí? A largo plazo. Pensaría yo que también es relativo que no hay planificación hacia el exterior. La hay, pero es de una forma como teórica o ideológica que se va estructurando dentro de las diferentes sociedades. Y lo pensaba yo todo este discurso que lo estaba escribiendo el profesor Alberto, me parece muy bien, aplicándolo al caso de lo que se hablaba ayer en la reunión de ministros que estaba televisada, ¿sí? Ahí el Estado, de una u otra forma, los ministros hablaban en la forma como ellos también van a perfeccionar y hacer de que esa región del Catatumbo tenga un acceso verdadero al mercado, ¿sí? El tema de las vías, el tema de la educación, el tema de apoyar a los campesinos, la tierra, cambiar esas formas feudales de producción y la mayoría de los cursos llegaba a que tiene que haber una libertad y un acceso al mercado, ¿sí? Hasta qué punto eso también no es planificación de una u otra forma por parte de la sociedad, ¿sí? Del capitalismo. En últimas, el Estado Claro, también como claro. que se subyuga a ese pensamiento o a esa perspectiva. ¿Sí? Muchas gracias. No, usted Álvaro, yo creo que nos van surgiendo a raíz del tema de la planificación o no planificación, de la división consciente o no consciente del trabajo, pues que hay al interior de las empresas la división técnica, hay la división social y va a haber el papel del Estado, luego miraremos. Entonces yo creo que es importante para que lo tengamos en cuenta que son como 3 niveles que tienen sus especificidades, pero están articuladas dentro de una misma sociedad. Entonces que veamos sus relaciones y sus contradicciones. Y bueno, creo que ya por hoy estuvo muy buena la sesión. Me toca además retirarme. Y cualquier cosa, si tienen dudas o preguntas, a veces es muy útil. Antes de la sesión, la pueden enviar por el correo electrónico, por el WhatsApp. Yo les voy a estar mandando siempre el mensaje, recordando la sesión, la lectura para la próxima. Hoy no la mencioné, pero yo se las mando, pero está en el programa. Normalmente son pocas páginas, no va a ser mucho. Y sirve mucho, las preguntas sirven mucho. Incluso si llegan antes me sirven porque yo trato de considerarlas, si es posible, de tenerlas en cuenta. Entonces, les agradezco mucho. Qué bueno tenerlos a todos ustedes por aquí, a todas y todos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Les enviaré entonces mensaje. Y bueno, descansen. Un abrazo. Karen Toro, ¿tiene una pregunta o se está Muchas despidiendo? gracias. No, es un comentario corto, profesor, que usted en un momento abordó los fundamentos teóricos para la clase de hoy. Si de Sí, pronto le da el tiempo, pues realizarnos la recomendación también previa a la clase para que los tengamos presentes y los podamos revisar previo a listo. la... Si los va a utilizar también en las siguientes sesiones, pues que los tengamos también nosotros presentes para la discusión. Gracias, gracias por el espacio. Listo, me parece muy bien la observación, perfecto. Bueno, fundamentos teóricos, mencionarlos precisamente. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Creo que ya no sé si ya César Muchas suspendió. gracias, profesor. Buenas noches. No, a ustedes que estén.